Exactamente 2 horas después del funeral de Jonathan Blake en Riverdale, Tennessee, su hermano menor, Jacob, estacionó frente a la casa del difunto con la única intención de recoger el viejo reloj de bolsillo de su padre, una reliquia familiar que Jonathan había prometido mantener segura. El cielo aún estaba cubierto de gris, como si el luto se extendiera más allá del cementerio, pero algo en la escena lo descolocó. Las cortinas de la casa estaban abiertas de par en par, la puerta entreabierta y se escuchaba música. No era música triste, de esas que acompañan el duelo, sino una melodía suave, casi festiva, que no cuadraba con el tono de la jornada. Jacob dudó un segundo antes de entrar. Había hablado con Chantel, la viuda, hacía apenas 1 hora, y ella había insistido en que no quería ver a nadie, que prefería quedarse sola. Pero al abrir la puerta y dar unos pasos, comprendió que esa soledad era más bien selectiva. La sala estaba arreglada como para una celebración. Copas de champán medio vacías, risas suaves desde el fondo del pasillo, un leve aroma a perfume caro y comida reciente. En el aire no flotaba la tristeza, sino una incomodidad intensa, como si el dolor de Jonathan hubiera sido sustituido por algo grotescamente mundano. Jacob caminó con cautela por el pasillo, guiado por las voces. Al abrir la puerta del dormitorio principal, la imagen lo paralizó. Chantel, aún vestida con el traje negro del entierro, estaba recostada en la cama, riendo con un hombre al que Jacob no conocía. Ambos sostenían copas y las risas se convirtieron en susurros cómplices cuando lo vieron en la puerta. El desconocido no se inmutó, Chantel tampoco. Solo levantó una ceja como si la interrupción fuera un detalle menor. Durante un largo segundo, Jacob no supo si gritar, huir o simplemente cerrar la puerta y fingir que nada había pasado. Pero su cuerpo reaccionó antes que su mente. Dio un paso atrás, como si el suelo se moviera bajo sus pies, y cerró la puerta con lentitud. En ese momento comprendió que algo mucho más oscuro se escondía tras la fachada del luto. Jonathan había muerto hacía menos de 24 horas y ya estaba siendo reemplazado, borrado, traicionado. El dolor se transformó en una mezcla de rabia, confusión y un profundo sentimiento de urgencia. No era solo una cuestión de respeto o duelo. Jacob sintió que su hermano no había muerto en paz, que detrás de ese ataúd cerrado había secretos aún vivos, pulsando, exigiendo ser desenterrados. Esa escena no era solo una falta de respeto, era una pista, un primer vistazo a una historia mucho más compleja y venenosa. Jacob sabía que no podía simplemente marcharse. Ya no. Lo que vio en esa casa transformó el duelo en una misión. Lo que comenzó como una pérdida familiar iba a convertirse en una búsqueda de verdad. Porque aunque Jonathan ya no pudiera hablar, alguien tenía que contar lo que de verdad había pasado, y Jacob decidió que sería él. Jonathan Blake nació y creció en Riverdale, Tennessee, en el seno de una familia obrera marcada por la dignidad del trabajo duro y la escasez material. Su padre, Charles, era mecánico en un pequeño taller local, un hombre de manos agrietadas y silencios largos. Su madre, Evelyn, trabajaba como cajera en un supermercado del centro. La infancia de Jonathan no estuvo atravesada por lujos ni por grandes sueños, sino por la certeza de que cada cosa debía ganarse con esfuerzo. Desde los 12 años ayudaba en el taller después de clase y entregaba los ingresos a su madre sin que se lo pidieran. No conocía otra manera de estar en el mundo. Cuando su padre murió de un infarto fulminante a los 52 años, Jonathan tenía apenas 19. A esa edad renunció a una beca parcial para estudiar ingeniería en un colegio técnico y se convirtió en el sostén de su familia. Su madre, debilitada emocionalmente por la pérdida, dejó de trabajar, y su hermano menor, Jacob, aún cursaba la secundaria. Jonathan asumió la carga sin quejarse, buscando 2 empleos, ajustando los gastos y negándose cualquier indulgencia personal. Mantenía una rutina precisa: trabajo, cuentas, descanso, repetición. Su mundo era funcional, austero, pero estable. Nunca se consideró una víctima ni buscó reconocimiento. Lo guiaba una ética de responsabilidad que para él era natural. El respeto ganado en la comunidad no provenía de sus palabras, sino de sus acciones constantes. En su taller era conocido como un hombre meticuloso, confiable, casi obsesivo con los detalles. Quienes lo conocían decían que parecía tener un muro invisible alrededor, amable, pero distante, siempre medido. Solo sonreía de verdad cuando hablaba de Jacob o cuando lograba reparar algo que todos daban por perdido. En esos momentos se permitía un poco de orgullo. Durante años la vida de Jonathan fue una sucesión de pequeños sacrificios invisibles. El sueño de formar una familia permanecía latente, pero subordinado a sus obligaciones. No era un hombre que se permitiera deseos inmediatos.
Sin embargo, cuando conoció a Chantal Hart, algo en su estructura interna comenzó a moverse. Ella apareció en una reunión comunitaria organizada por la iglesia metodista local. Era distinta a todas las personas que él había conocido. Segura de sí misma, elocuente, con una energía que capturaba la atención. Jonathan, que jamás había sido impulsivo, se sintió arrastrado por una atracción que no logró controlar. En 1900, poco tiempo, inició una relación que para muchos fue sorprendente. Chantal, divorciada y madre de 2 niños, representaba un desafío nuevo. Jonathan no dudó. Se comprometió con ella y con los hijos como si fueran propios. Asumió nuevas responsabilidades económicas, amplió sus horarios de trabajo, dejó de ver a sus pocos amigos. Se convenció de que ese esfuerzo era parte del amor. No expresó dudas ni se permitió detenerse a pensar si su entrega estaba siendo correspondida. Él construía una vida, o al menos eso creía. En realidad, sin saberlo, comenzaba a diluirse. Chantal Hart llegó a la vida de Jonathan Blake con la fuerza de algo inevitable. Tenía 34 años, 2 hijos de relaciones distintas y una historia personal difícil de rastrear. Procedía de otra ciudad con un pasado que mencionaba poco y que envolvía en vaguedades, antiguos empleos en bienes raíces, una ruptura complicada, una familia con la que no mantenía contacto. Su presencia se imponía no tanto por su belleza, aunque era indudable, sino por una habilidad innata para leer a las personas, decir lo que querían oír y tomar el control de cualquier situación sin levantar la voz. Supo desde el inicio que Jonathan era un hombre íntegro, metódico, dispuesto a asumir responsabilidades que no le correspondían si las percibía como su deber moral, y lo utilizó a su favor. Poco después del casamiento, Chantal dejó su empleo, alegando estrés emocional. Insistió en que para criar a los niños adecuadamente necesitaban más espacio y mejores condiciones. Jonathan, obediente a su lógica de proveedor, aceptó una hipoteca más grande para comprar una casa en un barrio suburbano. En paralelo, ella exigía que los hijos fueran matriculados en una escuela privada, aunque eso implicara cuotas por encima de las posibilidades reales del hogar. También cambió de automóvil, contrató servicios de belleza a domicilio y empezó a adquirir productos de lujo en nombre del bienestar familiar. Cada gasto era presentado como parte de un futuro más digno. Chantal no manejaba cuentas ni buscaba empleo. Administraba deseos. Y esos deseos se sostenían gracias a la creciente carga laboral de Jonathan. Él aceptó un segundo turno como guardia de seguridad en un almacén mayorista y ajustó sus horarios para cumplir con todo. Dormía menos, sonreía menos, pero no protestaba. Ella justificaba sus decisiones con un discurso de progreso, envolviendo sus ambiciones personales en una narrativa familiar. Mientras tanto, su vida social crecía. Asistía a reuniones de madres del colegio, organizaba cenas, publicaba constantemente en redes sociales imágenes que mostraban una vida brillante, donde la figura de Jonathan casi nunca aparecía. En privado, ella se mostraba impaciente y crítica. Se quejaba de su ausencia, lo acusaba de no ser lo suficientemente atento, cuestionaba incluso sus regalos por no estar a la altura del estándar que ella misma había instalado. Jonathan, sometido a una rutina asfixiante, evitaba el conflicto. No sospechaba que detrás del distanciamiento emocional se escondía una doble vida. En sus salidas, Chantal no siempre estaba sola. Mantenía contacto regular con un hombre que no pertenecía a su círculo habitual, a quien presentaba ante algunos conocidos como un primo lejano o un viejo amigo. Era en realidad una relación paralela que sostenía con precisión, cuidando de no dejar huellas evidentes. Mientras Jonathan se desdibujaba entre cuentas y turnos nocturnos, Chantal tejía un entramado de control emocional y financiero. Su discurso sobre la familia encubría una estrategia de vaciamiento lento, donde cada decisión reforzaba su dominio y debilitaba al otro. Jonathan no percibía su rol como víctima. Seguía creyendo que amar significaba sacrificarse. Y ese convencimiento fue quizás su error más profundo. Jacob Blake nunca dejó de observar, aunque durante años se mantuvo al margen por respeto a la autonomía de su hermano. Era consciente de los cambios sutiles que se fueron acumulando en Jonathan desde su matrimonio con Chantal. Al principio, pensó que se trataba del ajuste natural a una vida con nuevas responsabilidades, pero pronto comprendió que algo más profundo se estaba quebrando. Lo notó en la manera en que Jonathan ya no tenía tiempo para una llamada de cumpleaños. En 1900, su rostro cada vez más delgado, y en la mirada fatigada que aparecía en las pocas fotografías recientes. Aunque seguía visitando el taller y mandando mensajes para invitarlo a tomar un café, Jonathan siempre encontraba una excusa razonable para postergar. Esa distancia no era casual.
La preocupación de Jacob aumentó al notar incoherencias pequeñas, pero persistentes. Durante una visita esporádica a la casa, observó cómo Chantel reprendía a Jonathan con frialdad por comprar comida rápida a los niños, alegando que alteraba su dieta orgánica. No fue el comentario lo que lo inquietó, sino el tono de humillación pública y la expresión resignada de su hermano. En otra ocasión, Jonathan le confesó haber tenido que posponer la compra de medicamentos por falta de dinero. Jacob le ofreció ayuda, pero su hermano se negó. Era evidente que no quería reconocer que estaba perdiendo el control de su propia vida. Prefería asumir que el estrés era temporal. Sin embargo, Jacob comenzó a investigar por su cuenta. Revisó registros públicos y descubrió que los préstamos al nombre de Jonathan habían aumentado en pocos meses. Consultó discretamente con compañeros del taller y recibió comentarios preocupantes. Su hermano trabajaba jornadas extenuantes, parecía desorientado y había sufrido un colapso leve semanas atrás, del que nunca informó a la familia. Además, notó que Chantel rara vez acompañaba a Jonathan en eventos familiares o comunitarios. Su ausencia se justificaba con compromisos vagos, pero Jacob entendía que no era simple casualidad. La preocupación se transformó en sospecha cuando lo llamaron del hospital una noche. Jonathan había sido atendido en urgencias por una subida, severa depresión. Jacob llegó antes que Chantel, quien apareció más tarde sin señales de preocupación. Alegó haber estado en el supermercado. Jonathan, débil, apenas habló. Fue entonces cuando Jacob comprendió que su hermano estaba atrapado en una dinámica insostenible. Lo más perturbador no era solo el deterioro físico, sino la anulación emocional. Jonathan ya no tenía opinión propia. Todo pasaba por la aprobación de Chantel. Ella administraba el dinero, las rutinas, los vínculos. Jacob intentó intervenir. Le propuso un descanso, ayuda económica, incluso mudarse por un tiempo. Jonathan, con voz baja, le dijo que todo estaba bien. Esa frase marcó el punto de inflexión. Jacob dejó la habitación sabiendo que había perdido al hermano que conocía. No físicamente, aún no, pero sí en esencia. La preocupación ya no era por el agotamiento laboral o las deudas, sino por la pérdida de identidad. Y aunque no sabía cómo actuar, comprendía que el tiempo se estaba acabando. El 9 de febrero de 2023 comenzó como cualquier otro día en la rutina de Jonathan Blake. A las 5 de la mañana ya estaba en pie preparando el desayuno para los niños de Chantel. Les colocó las mochilas en el auto y los dejó en la escuela antes de dirigirse al taller, donde trabajaba desde hacía más de una década. En apariencia era una mañana ordinaria, pero el cuerpo de Jonathan mostraba señales claras de agotamiento extremo. Tenía el rostro pálido, las ojeras marcadas y movimientos cada vez más lentos. Los colegas lo notaron, pero él insistía en que solo necesitaba descansar el fin de semana. Alrededor del mediodía, durante la pausa para el almuerzo, se excusó de sus compañeros y salió con el teléfono en la mano. Hizo una llamada rápida y luego ingresó a una oficina de préstamos cercana. Necesitaba dinero para pagar la factura de electricidad, los gastos escolares pendientes y un tratamiento capilar que Chantel había agendado para esa misma tarde. El préstamo fue aprobado en minutos, aunque con intereses desproporcionadamente altos. Jonathan firmó los documentos sin leer las condiciones. Su prioridad era cumplir. Regresó al taller con una expresión tensa y evitó el contacto visual con los demás. No comió nada. A las 15:47, las cámaras de seguridad del taller registraron el momento clave. Jonathan salió desde debajo de una camioneta que estaba reparando. Se incorporó con lentitud, se llevó la mano a la cabeza, dio 2 pasos inestables y cayó pesadamente sobre el suelo del hangar. Los compañeros corrieron de inmediato, alertaron a emergencias y trataron de asistirlo mientras llegaba la ambulancia. Su rostro estaba congestionado, apenas respondía. Lo trasladaron al hospital más cercano con diagnóstico preliminar, accidente cerebrovascular severo. Los médicos actuaron con rapidez, pero el cuadro era complejo. Presentaba una hemorragia cerebral extensa y presión arterial incontrolable. El daño neurológico era irreversible. A las 17:05, el hospital intentó comunicarse con Chantel, sin éxito. Respondió recién a las 19:12, alegando que no había escuchado el teléfono. Llegó al hospital media hora más tarde con el cabello recién peinado y una cartera de marca. Ingresó sin hacer preguntas y se mantuvo consultando su teléfono móvil. No pidió detalles médicos, no hizo contacto visual con el personal. Más tarde se sabría que había estado intercambiando mensajes con un hombre identificado como Damien Foster. Jacob, alertado por uno de los colegas de Jonathan, llegó antes que Chantel. Se encontró con el cuerpo inerte de su hermano, conectado,
a máquinas respirando con dificultad. Reconoció al instante que no se trataba de un accidente común. La combinación de estrés crónico, hipertensión sin tratar, falta de descanso y presión psicológica sostenida había convertido a su hermano en un cuerpo al límite. Aunque técnicamente seguía con vida, los médicos hablaron de horas, no de días. El diagnóstico fue claro: muerte cerebral inminente. Pero para quienes lo conocían, Jonathan ya se había ido mucho antes. Durante los 3 días posteriores al fallecimiento clínico de Jonathan Blake, la dinámica en el entorno inmediato no giró exclusivamente en torno al duelo. Mientras los médicos confirmaban que no había actividad cerebral y se organizaban los trámites para desconectar el soporte vital, Chantal Hart actuaba con una eficiencia que desentonaba con la gravedad del momento. Se encargó del contacto con la funeraria, eligió el modelo de ataúd más económico y discutió con el agente encargado por los costos de transporte del cuerpo, exigiendo descuentos y eliminando servicios considerados innecesarios. La ceremonia, según ella, debía ser breve, sin ostentaciones, íntima pero funcional. Simultáneamente mantuvo un ritmo de comunicación constante con Damien Foster. Según registros telefónicos posteriores, entre el 9 y el 12 de febrero, se enviaron 114 mensajes entre ambos. El contenido recuperado luego por las autoridades no versaba sobre condolencias ni sobre apoyo emocional, sino sobre logística. Hablaron de seguros de vida, distribución del espacio en la casa, reorganización de muebles y hasta posibles reformas. Chantal mencionaba con precisión qué habitación ocuparía Damien, cómo se repartirían los objetos de valor y qué se debía hacer con el automóvil de Jonathan. Ninguno de los mensajes mostraba signo alguno de pérdida o conmoción. Mientras tanto, Jacob Blake se dedicaba a apoyar los aspectos más delicados del proceso: contacto con familiares lejanos, preparación del discurso para la ceremonia y organización de las flores enviadas desde la iglesia. Aunque desconfiaba del comportamiento de Chantal, aún no tenía elementos suficientes para formular una acusación. Observaba, registraba, esperaba. Su silencio era atento, no pasivo. Sabía que algo no encajaba, pero entendía que los impulsos no podían reemplazar a la evidencia. La despedida oficial se realizó el 12 de febrero, en la capilla metodista de St. Paul. El cuerpo de Jonathan fue colocado en un ataúd blanco, según el protocolo seleccionado por Chantal. La música estuvo a cargo de un amigo de la infancia que interpretó un tema con guitarra acústica, y los asistentes ocuparon el lugar con respeto. Durante el acto, Jacob pronunció unas palabras que dejaron al salón en silencio. No mencionó conflictos ni sospechas, pero su tono, pausado y firme, cargó de significado cada frase. Chantal, por su parte, se mostró ausente. Revisaba su teléfono con frecuencia y abandonó brevemente el recinto antes del cierre de la ceremonia. Al terminar, apuró a los presentes para que se retiraran, argumentando agotamiento. No ofreció recepción ni se mostró interesada en compartir el duelo. Jacob notó que evitaba el contacto visual, especialmente con él. 2 horas más tarde, impulsado por una mezcla de intuición y deber, decidió regresar a la casa de su hermano con el pretexto de recuperar una pertenencia familiar: el antiguo reloj de su padre. Lo que encontró allí no fue un objeto olvidado, sino una revelación que alteraría para siempre su percepción de la verdad y lo que significaba realmente haber perdido a Jonathan. Jacob Blake llegó al domicilio de su hermano poco antes de las 5 de la tarde. El sol descendía con lentitud sobre las casas de Riverdale, pero la atmósfera no era de quietud. Al aproximarse a la entrada, notó la puerta principal entreabierta y las cortinas abiertas, como si el espacio hubiese sido invadido por una urgencia opuesta al recogimiento propio del duelo. Al empujar la puerta, lo recibió un volumen bajo de música que fluía desde el segundo piso, acompañado por sonidos de risa contenida. No hubo respuesta a sus llamados. Cruzó el vestíbulo, observando copas sobre la mesa, restos de comida reciente y una botella de champán abierta en la cocina. Ningún signo de duelo, ninguna alusión a la pérdida. Todo indicaba celebración. Subió las escaleras en silencio. En el pasillo del segundo piso, la puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. La escena al otro lado fue inmediata y nítida. Chantal, aún con el vestido negro que había usado en el funeral, estaba recostada sobre la cama junto a un hombre que Jacob no reconoció de inmediato. Ambos reían. La fotografía de Jonathan, enmarcada en la mesa de noche, aún con una cinta negra sobre la esquina, contrastaba con la naturalidad vulgar de los movimientos que presenciaba. Los dos sostenían copas y la escena era tan ajena al luto que su mente tardó segundos en procesarla. Jacob permaneció inmóvil en el umbral. No dijo una palabra, pero su presencia fue percibida al instante.
La reacción de Chantel no fue de sorpresa, sino de burla. El hombre se levantó lentamente, mostrando una postura desafiante. La tensión creció en segundos. Jacob dio un paso atrás, pero no tuvo tiempo de retirarse. El desconocido avanzó hacia él. Hubo un forcejeo breve. En el pasillo, empujones, un intento de retenerlo, objetos cayendo. En medio del altercado, una fotografía se estrelló contra el suelo. El marco de madera rota y el cristal esparcido quedaron como testigos mudos. Chantel gritaba desde la habitación. Jacob logró zafarse y descendió corriendo las escaleras. Al salir al exterior se encontró con Craig Simmons, un amigo de la infancia que lo había acompañado al funeral y que esperaba en el auto. Craig, al notar el desorden, se acercó con rapidez. Detrás de ellos el hombre salió también, visiblemente alterado. Se dirigió al automóvil estacionado en la calle, donde realizó un gesto amenazante. Los gritos aumentaron. Un ruido fuerte alteró a todos los presentes y Chantel cayó al suelo gravemente herida. Cayó al suelo del jardín delantero. Jacob reaccionó de inmediato. Craig, con formación básica en primeros auxilios, se arrodilló junto al cuerpo y trató de contener la hemorragia. El agresor, al notar la situación, huyó del lugar sin llevarse nada. El vecindario fue testigo. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Lo que parecía un escándalo doméstico se transformó en un caso penal. Pero la verdad detrás del disparo apenas empezaba a revelarse. Chantel Hart fue trasladada al hospital del condado en estado crítico. La herida resultó ser crítica, y pese a la intervención médica inmediata, Chantel no logró sobrevivir. La noticia se difundió con rapidez en los medios locales, donde se presentó inicialmente como un incidente doméstico con implicaciones trágicas. Sin embargo, la investigación posterior revelaría una estructura mucho más compleja que un simple crimen pasional. Con la muerte de Chantel y la fuga del sospechoso identificado como Damien Foster, la policía abrió una línea de investigación centrada en el trasfondo económico y emocional de la víctima, así como en su relación con Jonathan Blake, fallecido días antes en circunstancias médicamente naturales pero socialmente cuestionables. Durante las primeras 48 horas, los investigadores accedieron a los dispositivos electrónicos de Chantel, incluido su teléfono móvil y un ordenador portátil, hallado en su dormitorio. El contenido de los mensajes y archivos almacenados delineó una relación prolongada con Damien Foster, que no solo era de índole sentimental, sino también financiera. Varios depósitos realizados desde la cuenta de Jonathan a una tarjeta asociada a Damien llamaron la atención por su regularidad y monto. Los registros bancarios mostraron movimientos incompatibles con los ingresos declarados de la familia. En paralelo, se descubrió que la medicación prescrita a Jonathan para su hipertensión había sido retirada en farmacias, pero nunca fue administrada, según constató el testimonio de un compañero de trabajo que notó su ausencia de tratamiento. Las conversaciones entre Chantel y Damien, recuperadas mediante autorización judicial, contenían frases clave que los investigadores catalogaron como indicios de intención criminal indirecta. Expresiones como «ya no aguantará mucho», «cuando todo esto sea nuestro» o «solo necesitamos paciencia» construyeron un perfil psicológico donde la manipulación emocional y la presión sistemática ocupaban un lugar central. No existía evidencia directa de envenenamiento o ataque físico hacia Jonathan, pero sí un patrón sostenido de negligencia interesada y aislamiento social promovido por Chantel, que afectó su salud de forma determinante. La fiscalía adoptó el término agotamiento criminal inducido para referirse al proceso por el cual la víctima fue sometida a condiciones que aceleraron su deterioro sin intervención violenta visible. Jacob Blake, en su calidad de familiar más cercano y testigo directo de los últimos eventos, aportó documentos, correos electrónicos y testimonios que permitieron consolidar el caso. La reconstrucción completa de los hechos mostró que la relación entre Chantel y Damien no era accidental ni espontánea, sino parte de una estrategia que se sostenía sobre la explotación silenciosa de Jonathan. El informe final del forense no modificó la causa oficial de la muerte, pero incluyó una observación inusual. El estado clínico de Jonathan era incompatible con su edad y perfil laboral, lo que sugería un contexto de descuido extremo. Esa anotación, junto con la evidencia digital, fortaleció la línea acusatoria. La muerte de Chantel, lejos de cerrar el caso, lo abrió por completo. A partir de ese momento, la justicia comenzó a mirar más allá del disparo y a reconstruir los pasos que habían llevado a dos muertes, conectadas por una misma cadena de omisiones, control y ambición. Damien Foster fue localizado y detenido, 6 horas después del tiroteo, en un motel de las afueras de Nashville.
Había intentado escapar en un vehículo alquilado utilizando documentación falsa, pero una denuncia anónima alertó a las autoridades sobre su paradero. Al momento del arresto, llevaba consigo objetos personales, dinero en efectivo y otros elementos relevantes para la investigación. No ofreció resistencia. Durante el traslado, declaró que había actuado impulsivamente, pero en las declaraciones posteriores, su versión de los hechos fue cambiando de forma irregular. Afirmó que había sido manipulado por Chantel y que desconocía la verdadera naturaleza de su relación con Jonathan Blake. El proceso judicial se inició con rapidez. La fiscalía presentó cargos por homicidio en segundo grado, uso ilegal de arma de fuego y asociación delictiva. Aunque el caso de Jonathan no figuraba formalmente como un asesinato, el equipo fiscal introdujo su historia como contexto esencial para establecer el móvil. La evidencia recolectada en los días previos fue presentada con minuciosidad. Transcripciones de mensajes, movimientos bancarios, testimonios de vecinos y el informe forense que mencionaba condiciones de vida incompatibles con la salud de un hombre de su edad. No se buscó demostrar un asesinato premeditado en el caso de Jonathan, sino una acumulación de actos conscientes que derivaron en su muerte. Durante el juicio, Damien intentó construir una imagen de víctima. Aseguró que Chantel lo había seducido emocionalmente y le había prometido una nueva vida a cambio de seguir sus instrucciones. Se declaró culpable parcialmente, responsabilizándola de la planificación y describiéndose como una herramienta manipulada. Sin embargo, los fiscales refutaron esa estrategia utilizando los mensajes que él mismo había enviado, donde se refería a Jonathan como un obstáculo, hablaba de repartos de bienes y expresaba entusiasmo ante la posibilidad de instalarse en la casa una vez todo estuviera resuelto. Las fechas de esas comunicaciones coincidían con los episodios más críticos del deterioro físico de Jonathan. El testimonio de Jacob Blake fue uno de los momentos más contundentes del proceso. No apeló a la emoción sino a los hechos. Relató con precisión la secuencia de eventos que culminaron en la muerte de su hermano y más tarde en el asesinato de Chantel. Presentó registros de intentos de ayuda ignorados, expresó preocupación, documentada en correos previos, y compartió las pruebas de control económico y aislamiento. Su intervención ayudó a consolidar la narrativa que la fiscalía defendía. La destrucción de Jonathan no fue casual ni inevitable, sino resultado de decisiones concretas que beneficiaban a otros. El veredicto fue claro. Chantel Hart fue trasladada al hospital en estado crítico, pero pese a los esfuerzos médicos no logró sobrevivir. El juez, en su fallo, destacó que la justicia no podía devolver una vida, pero sí establecer un límite frente al abuso sistemático disfrazado de relaciones personales. Para Jacob no hubo alivio, solo una forma de cierre. El proceso no trajo paz, pero impidió el olvido. Jonathan Blake, cuyo sufrimiento había permanecido invisible para muchos, fue finalmente escuchado a través de los hechos, las pruebas y la determinación de su hermano. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.